Bien, compartiré mi página. Au. Sí, ya lo encontré, perdón. Estaba buscándola aquí entre algunas abiertas. Ups. Bien, ¿tienen ya la pantalla? Sí, Excelente, excelente. Entonces, bien, es la clase de hoy al respecto de la psicoterapia ericksoniana, es la clase número 6 del módulo 3, la clase número 6 de 15. Recuerden que van en paquetes de 3 clases y después viene la de clínica. sí. Es la que sigue, va a ser de clínica. Yo no estaré aquí, estaré por allá por el otro lado del mundo, en Madrid, pero van a estar con ustedes el equipo. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Pensando en la última clase, en general, ya revisamos, recordarán ustedes, la filosofía, hicimos el abordaje de la filosofía, los principios, la epistemología de la psicoterapia ericksoniana. Hicimos un abordaje de la sistematización y la taxonomía de una manera general. El abuelo de pájaro, vista de águila, de cómo están ordenados en relación a tipos lógicos, usando la teoría de los tipos lógicos, y cómo partiendo de la guía de paciente-terapeuta podemos examinarlo también hacia arriba, pensando en niveles de recursividad. Hicimos el abordaje diagnóstico, pensamos un poquito en las partes de hacer el control terapéutico y cómo se establece la meta. Hablamos del diamante de Erickson, ¿se recuerdan? Cómo se establece la meta. El primer punto es establecer la meta. Establecemos la meta y después buscamos, dado las características de nuestro paciente, cómo envolver la idea para regalo. Esas son las estrategias. Después, ¿qué va dentro del regalo? ¿Qué va dentro de la caja del regalo? Esos son los métodos. Ya cómo saquen o cómo que para qué sirve aquello ya es otra cosa. Ahí revisaremos las técnicas. Pero hicimos un bosquejo de cómo enfocar la terapia de acuerdo al diamante de Erickson, cómo hacer una evaluación diagnóstica, obviamente no un diagnóstico nosológico, y cómo establecer con base en eso una meta terapéutica. Sabiendo eso, pasamos a las estrategias. Las estrategias, por supuesto, de acuerdo a lo que comentamos antes, siempre están supeditadas por tipo lógico a los principios. Las estrategias las elegimos también en ese momento. La estrategia es cómo vamos a envolver para regalo la idea que estamos ofreciéndole al paciente. Julio César era una estrategia genial, era muy, muy, muy bueno como estratega, Julio César en la antigua Roma. Por supuesto, él no iba al campo de batalla, o solo a veces iba al campo de batalla, pero a observar desde lejos.
Él planeaba la estrategia y se la pasaba al siguiente nivel, que eran los generales. Y los generales eran los que llevaban a cabo la estrategia y comandaban a las legiones. Eran las legiones las que iban a la pelea. Pero fíjense cómo había toda una línea de poder. Desde Julio César, los generales, los centuriones porque dirigían una centuria, y los centuriones, los miembros de la centuria eran los que se iban a dar de patadas unos a otros con los enemigos, ¿no? En el campo de batalla. Entonces, la estrategia es la forma de diseñar cómo se va a abordar el trabajo específico. Los centuriones eran los que elegían el método. Y por supuesto los soldados eran los que llevaban a cabo la técnica, ¿no? De ponerle la espada en el ombligo al contrario. Entonces, la estrategia, hasta donde hemos visto, es la forma de envolver para regalo. Revisamos las 5 estrategias. En una primera clase revisamos 3 y en nuestra clase pasada revisamos las 2 estrategias restantes. Si se recuerdan, pueden ver aquí. Revisamos las últimas 2 estrategias. La estrategia de reorientación y la estrategia de utilización. Dentro de la estrategia de reorientación, 4 subestrategias. Una es el darse cuenta, el llevar a la persona a eso que llamamos el efecto timón, que de hecho es un elemento importante en la terapia, porque tiene que venir de dentro del paciente. Buscamos evocar en el paciente algo que para él sea significativo, emocionalmente significativo, pero que sea de él, que le pertenezca, el darse cuenta. Y bueno, ¿quién se recuerda de cuál fue la anécdota específica que comentamos aquí? Mauricio, Jessica. No, yo no recuerdo. ¿Lo revisaron el video, se recuerdan? O bueno, alguien puede recordar, puede relacionarlo con algún caso específico, alguna anécdota específica donde sea evidente el darse cuenta. O cómo podrías generar que tu sujeto, tu paciente, tu usuario se diera cuenta, dijera, claro. Bueno, le das elementos o le pones elementos para que saque su conclusión. Sí, bueno, obviously, ¿tienes alguna idea de cómo se haría? No sé, Ah, pienso que sería una forma, sería como llevarla al futuro, como llevar a la persona al futuro. Y después bueno, ok. imaginar, no sé, imaginar una situación que en ese momento esté presentando
y a lo mejor después regresar y preguntarle cómo es que esto ocurrió, y a lo mejor así pues ya se daría cuenta de lo que hizo, que la llevó a resolver ese problema. ¿Podría ser? Ok, podría ser. En realidad, fíjense, literalmente, no importa cómo. ¿Tu objetivo cuál sería? Que se dé cuenta. Que la persona diga, ah, claro, sí, por supuesto. Sí, porque hay diferentes formas, ¿no? O sea, que Sí, puede ser desde presentarle a lo mejor cosas, ponerle metáforas, el hacer que la persona de alguna manera, incluso meterle en paradoja, alguna cosa así puede llevarlo directamente hacia que lo oriente, ¿no? En que se dé cuenta. Normalmente, por ejemplo, esto es cuando una persona viene con una idea, supuestamente de algún problema o una queja, pero realmente hay otra situación que hay que trabajar, ¿no? ok. Entonces, fíjense, parece muy complicado y me recuerdo que la última vez que estuvimos aquí en clase, me decían que era demasiado y que eran muchas cosas juntas y que estaba muy complicado. Sobre todo cuando llegamos a la última fase de la estrategia de utilización. Pero si lo piensan, bueno, Erickson lo decía, la terapia la mayor parte de las veces es un asunto de sentido común. Entonces, si lo piensas en esos términos, en términos de sentido común, no es tan complicado pensar en generar en la persona que ella se dé cuenta de algo. Esto lo hacen todos los días, lo hacemos todos los días, lo hacemos con los amigos, lo hacemos con la gente, lo hacemos con nuestros familiares, lo hacemos en una charla habitual, solo que generalmente lo hacemos de manera directa. Oye, pues es que no te das cuenta, o ya te diste cuenta que, bla, 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 ¿sí? La idea es hacer algo, decir algo, para que la persona se dé cuenta. Que esto es lo que en la jerigonza psicológica la llaman el insight, ver hacia adentro. In, dentro, sight, vista, ver hacia adentro. Entonces, siempre que lleves a la persona a ver hacia adentro, por supuesto estás generando un estado alterno de conciencia. ¿Se dan cuenta que no es tan complicado? Estamos hablando siempre de lo mismo. El estado hipnótico es un estado de internalización. Así que con tu lenguaje, y ya revisamos el lenguaje hipnótico, con tu lenguaje puedes lograr que la persona internalice, y cuando internalice puede tener un resultado repentino, diferente, inclusive a veces hasta que ilumina, pues, ¿no? Es el foquito que se prende. Entonces, como una estrategia de abordaje terapéutico, es reorientar a la persona, es decir, regresarla al oriente o a que se oriente. Y una de ellas, una subestrategia es darse cuenta de algo. La anécdota específica creo, porque me estaba acordando ahorita fueron muchas las anécdotas que conté, de la joven universitaria obesa, una joven universitaria obesa que está consciente de su obesidad, está muy enojada consigo misma, sabe que su cuerpo es deplorable, se ve horrible, terrible. Y Erickson se da cuenta de que cualquier cosa que le diga ella ya la sabe acerca de su horrible cuerpo. Y entonces fíjense cómo están mezcladas las estrategias. Porque aquí utiliza
eso que ella ya sabe, porque es la única forma en que ella lo va a entender. ¿Qué es lo que le dice la gente? Échale ganas, no, no es para tanto, ay, es un poquito, bueno, pues cualquier cosa. Y ella no lo cree. Así que tiene que utilizar su mismo lenguaje. Y además, fíjense otra vez cómo estoy haciendo propositivamente esos señalamientos, cómo además de estar utilizando, está usando un método que después vamos a platicar, ajustándolo a las características de ella, cortando la medida. Y entonces le dice, sí, tienes un cuerpo horrible. Sí, por supuesto. Mira nada más esas bolas que tienes por todos lados. Y ella está de acuerdo con eso. Y además sabe que no le está mintiendo. O sea, eso genera confianza. Sí, pues sí, sí es cierto. Claro, pero eso ya lo sabía. Lo que quiero es que me ayude, ¿no? Y entonces le dice, hoy por la noche, párate desnuda frente a un espejo de cuerpo entero y mira esas bolas terribles que tienes por todos lados en ese horrible cuerpo que tienes y pon mucha atención en eso que ves en el espejo, porque dentro de ese horrible cuerpo lleno de bolas está la figura de una hermosa mujer. Y lo único que tienes que hacer es irle quitando lo que le sobra. Dice, bueno, la paciente empezó a escarbar en ese cuerpo lleno de bolas y escarbó varias veces, muchas veces, y se escarbó algo así como 2 kilos por mes. Entonces, fíjense, estrategia, ¿pueden reconocer la estrategia? Reorientación. Por supuesto, hay utilización, absolutamente que hay, por supuesto que hay utilización. Ya hablaremos del método. Pero la estrategia fue darse cuenta, sí, ahí atrás de ese cuerpo lleno de bolas, ahí está el cuerpo de una hermosa mujer. De hecho, es una de las estrategias que utilizamos dentro de el taller que damos de ganar esbeltez. Hacemos varios ejercicios, cuando menos 2 ejercicios en los cuales las pacientes o las personas que asisten al curso buscan esa figura, la figura ideal. Entonces, si piensan solo en la anécdota de la chica que fue y le dijo todo eso, órale, yo pienso, a mí jamás se me hubiera ocurrido decirle algo a eso a una gordita llena de bolas. ¿Sí? Desnúdate y mírate en el espejo y mira ese horrible cuerpo que tienes, ¿sí? Lleno de bolas, de grasa. Pero bueno, si pueden darse cuenta, hubo utilización del lenguaje de la paciente, de lo que la paciente ya traía, abatió la resistencia porque no le estaba mintiendo y le dio una opción. Sí, cierto, insight, darse cuenta. Ok, ¿pueden darse cuenta? Bien, ¿Sí? revisamos, ¿perdón? Que sí, ¿Alguien? No escucho. sí, que sí, sí me doy cuenta. Ya, ok. Sí, sí, sí. Excelente, gracias. Gracias por compartir. Revisamos también como estrategia de reorientación el reencuadre.
¿Recuerdan que revisamos en reencuadre? Ponerle un marco diferente a un concepto. Sí, esa es la parte, yo diría, teórica académica. La parte teórica académica sí, significa eso. Lo que hacemos es cambiarle un elemento que permita que haya una percepción diferente, ya sea cambiar el contenido del cuadro o el marco del cuadro, ¿sí? ¿Recuerdan cuál fue el ejemplo que platicamos? Los que vieron el video o los que estuvieron aquí. Ay, no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Ok, les recuerdo. Les recuerdo porque quiero saber si lo podemos examinar. Era una pareja joven que el joven es un joven psiquiatra, un alumno de Erickson, que se casó, se fue a luna de miel y durante la luna de miel no pudo consumar el matrimonio. Y regresa y le platica a Erickson y le pide apoyo. Y además le aclara que previamente él había tenido, bueno, había sido sexualmente activo y que nunca había tenido un problema, pero que ahora se había mostrado totalmente incompetente para consumar el matrimonio. Y entonces él le dice que le pide que le diga a algunos de sus amigos que convenzan a su esposa, porque eran pareja, los dos eran alumnos, de que vaya con Erickson. Y entonces, porque además al regresar de la luna de miel, la mujer está tan enojada que está ya buscando un abogado para divorciarse, porque durante toda la luna de miel, el cuate pues nada más no pudo consumar el matrimonio, lo dejaré así elegantemente. Y entonces le pide que la convenzan de ir a verlo, y cuando ella llega y le platica su versión toda enojada y le dice, y entonces, y bla, 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 y que va a conseguir un abogado, etcétera, él se le queda viendo y le dice, pero es que no se ha dado cuenta usted del cumplido que le está haciendo su esposo. ¿Qué logró con eso? Debe brincarles así inmediatamente. Cambiar esa parte. ¿Cómo? Cambiar el contexto, cambiar directamente el contexto, ¿no? De ella interpretar a lo mejor que no le gustaba o que no había contacto por alguna diferencia, que ella comprendiera de que había una atracción mucho mayor de la que ella podía imaginar. Todavía no. Todavía no. Hasta ahí. Después de que, ándale, confusión. Después de que ella le lanza todo, le dice, ¿no se da cuenta del cumplido que le está haciendo su esposo? ¿Ah? Y digo, a mí me parece contundente. Sí, así leyendo y viendo la anécdota como que pasa inadvertida, pero ustedes, yo creo que ya pueden darse cuenta. Él en ese momento rompe el patrón, le rompe la secuencia y crea confusión. Cuando creas confusión, generas expectativas. ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? Es una técnica para generar amnesia. Abusados. Fíjense lo que les estoy diciendo. Romper el patrón o generar confusión
es una técnica para generar amnesia porque crea expectativa para adelante. Crea expectativa de lo que viene y amnesia de lo que está atrás. Eso es maravilloso. ¿Pueden darse cuenta de cómo es esto? A ver, se los planteo de otra manera. Imagina que vas por la calle, platicando con tu cuata del alma, con tu cuate del alma. Y van platicando del último chisme, del trabajo, de la escuela o de lo que sea. Y van bien interesados, porque fíjate que fulanito y fulanita y quién sabe qué, y etcétera. Y van bien metidos en el chisme. Bien interesados en el chisme. Digo, bueno, otros, ¿no? Otros. Y de repente se escucha un chirrido de llantas y un golpe seco. Y entonces, inmediatamente captan la atención, seguro que capta la atención porque fue muy cerca, fue muy intenso el chirrido de llantas, fue intenso el golpe, y entonces voltean y ven que efectivamente un carro chocó con otro carro. Y bueno, parece que nada más fue un golpe laminero y pues sí, y ya, no pasó nada. Y siguen su camino y en ese momento se preguntan, ¿de qué veníamos hablando? Espérame, ¿de qué veníamos hablando? ¿Han tenido esa experiencia? Sí, claro. Ok. Amnesia a corto plazo. Es decir, hubo una disrupción por un estímulo de mayor intensidad. Los chirridos, el golpe, causó expectativa, redirigió la atención, causó expectativa hacia el frente. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿En qué estamos? ¿Estamos en peligro? ¿Sucedió por allá? ¿No pasó nada? Y amnesia hacia atrás. Esa es la técnica. Cuando rompes un patrón de una manera contundente, generas expectativa hacia adelante y amnesia hacia atrás. Así que piensen, dejó que la mujer despotricara así, y entonces, y este fulano, quién sabe qué, y yo, y esperaba, y él, y no hizo, y es un quién sabe cuántos, y entonces, y me voy a divorciar, y ya vi a mi abogado. Espéreme. ¿Se da cuenta usted del cumplido que le está haciendo su marido? ¡Mande! Eso fue un auténtico mande. Es un chiste que no sé si les voy a contar. Al menos no por ahora. Y está entre verde y amarillo. No llega rojo, pero por ahí va. Entonces, cuando generas confusión, cuando rompes el patrón y la mente no sabe qué hacer o es dirigida la atención hacia cualquier otra cosa, se genera expectativa hacia el frente y amnesia hacia atrás. Cuando él le dice a la mujer, así de vehemente, ¿no se da cuenta usted del cumplido que le está haciendo su marido? Ella no puede menos que poner atención, expectativa, y todo lo que había venido diciendo, se quedó atrás. La expectativa hacia dónde es, hacia lo que viene. Ahí está la carnita del aguacate.
Y lo que viene entra como bala de cañón. Y le dice, lo que pasa es que evidentemente, obviamente, estaba usted desnuda cuando iban a consumar el matrimonio. Sí. Y él vio en usted a esta mujer tan hermosa que quedó totalmente aturdido y no pudo hacer nada más. Ah, ¿qué hizo? Tuk, tuk, tuk. Reencuadre. Dice, vaya a la habitación continua y piense en esto que le dije. La saca del consultorio y mete al marido, y al marido le platica lo mismo. Ah, pues sí. Claro, él tenía el antecedente de que él no tenía problemas de impotencia. Podrían decir, estaba especulando. Pues sí, puede ser que sí, pero en realidad lo que logró en la persona fue un reencuadre. Y entonces, dice, la joven pareja se fue y él después me llamó un día y me dijo, nos detuvimos el carro en el camino y tuvimos una relación sexual satisfactoria. Y entonces, bueno, esa es toda la historia. Reencuadre. ¿Pueden identificar los elementos? Creo que tengo que ir más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo de terminar. ¿Qué más vimos? Disociación. Disociación o externalización es otra forma de reorientar, de lograr que la persona tenga una percepción diferente. La disociación, recuérdense que es un elemento indispensable o más bien inherente al estado hipnótico. Esta técnica de externalización, bueno, esa estrategia, dije técnica, esa estrategia de externalización es muy, muy poderosa y muy útil. ¿Pueden imaginar, recordar algún caso al respecto? Inclusive recordar lo que comentamos aquí de externalización. Mencionabas el caso del paciente, de la paciente psiquiátrica, ¿no? Que Sí. precisamente se ponía muy agresiva constantemente y entonces cuando la saca Milton Erickson, que se pone, bueno, que le puede hacer jurar a Milton Erickson a la paciente, de que antes de hacer alguna de alboroto que va a agarrar y que va a hablar con él. Y entonces Milton Erickson le pone precisamente una dinámica en donde ella va a ver cosas bonitas, va a ver las partes agradables, mete unos enfermeros a que hagan un desastre, y entonces la paciente de repente lo ve desde afuera y cambia su percepción por completo, ¿no? Así es, cuando percibe desde fuera, decíamos, los toros se ven siempre diferentes desde la barrera, ¿no? Siempre que estás fuera, las cosas se perciben diferente. Y entonces, cuando lleva a la paciente a que experimente desde fuera aquello que ella hacía, su juicio, su percepción es completamente diferente del suceso. Eso es frecuente, muy, muy frecuente en la terapia. Es muy útil y es muy poderoso. ¿Eh?
insisto en que las estrategias no son puras, pues, ¿no? Están combinadas o puedes utilizar una estrategia combinada con otra. Yo lo utilizo mucho con jóvenes, con adolescentes, y tiene efectos contundentes, que ellos se den cuenta desde fuera. Fíjense, interesante porque es una estrategia muy útil para abordar la ansiedad. Disociar al paciente y percibir todo desde fuera. Todo lo que está sucediendo, pero percibirlo desde fuera, disociado. Cuando la persona percibe la problemática disociada, su percepción es diferente. De hecho, algo comentaba Elizabeth hoy al principio de la clase al respecto, ¿no? Cuando la persona se aliena del problema o de la situación, la percepción del problema o de lo que lleva es completamente diferente. Fíjense que ahorita que lo estoy pensando, me recuerda, que lo estoy comentando, me recuerda durante un tiempo, ahora ya no sé, ya no he oído hablar de esos grupos, los grupos reflexivos o el grupo reflexivo. De hecho, algo que hacemos nosotros aquí en la terapia, en la clínica, tiene elementos de grupo reflexivo. En el grupo reflexivo son un conjunto de terapeutas y un solo paciente. Y entonces, el paciente, obvio, relata su problema y los terapeutas discuten el problema. Es interesante eso. De hecho, insisto, aquí nosotros a veces hacemos esto cuando trabajamos terapéutico-terapeuta. En grupo es más fácil. Y los invito a que cuando estemos en grupo trabajando con paciente, se sientan libres para hacer algo como eso. Es una estrategia de abordaje. Cuando, creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Si tú estás en una reunión y de pronto escuchas allá de fondo que alguien está hablando de ti, como que te crece la oreja, ¿no? Se crece la oreja y se redirecciona hacia donde están hablando. ¿Quieres saber qué están diciendo de ti? Cuando está una persona, un paciente, usuario, ahí y terapeuta y coterapeuta o conjunto de terapeutas empiezan a hablar del problema, al paciente le crecen las orejas y pone atención. Eso es un elemento importante, pero el otro elemento importante es que el problema está allá afuera. Está alienado, está externalizado y entonces está disociado del paciente. La estrategia se llama externalización. Sacar al problema o lo que la persona considera problema y la persona lo ve desde fuera y tiene una experiencia completamente diferente. ¿Sí? Completamente diferente. Iba a decir luego platicamos, pero no. De todos modos se va a volver a escapar al rato. Entonces, queda la estrategia de externalización. Y voy más rápido, insisto, porque después me va a comer el tiempo. Revisamos entonces ya insight, reencuadre, externalización y distorsión del tiempo. La distorsión del tiempo es una muy buena estrategia, sobre todo para hacer énfasis en lo agradable, ampliar la percepción y hacer énfasis y minimizar lo desagradable. Si el paciente es minimizador y tiene un estilo minimizador, ¿se acuerdan de los criterios diagnósticos?
¿sí? Un paciente que ve elefantes donde hay ratones es maximizador, o que ve ratones donde hay elefantes es un minimizador. Si es minimizador, podemos hacer que haga chiquitos los periodos de molestia, de dolor, de angustia, de malestar, y que haga, y si es un maximizador, en vez de que maximice el problema, podemos hacer que maximice los momentos de alegría, de bienestar, etc. Entonces, la estrategia es distorsión del tiempo, tener una percepción distorsionada del tiempo. Eso es muy simple, de verdad es muy simple, es muy fácil y lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Les platicaba de, si se recuerdan, de los 5 de enero en alguna etapa de su vida, en la noche, querían que la noche se acabara en un segundo y parecía durar años, ¿no? Parecía durar años. Pero si les decían, vamos a tener examen la semana que entra, decían, bueno, la semana que entra, pero de pronto, ¡ay, es mañana! El tiempo se acabó cuando tenían que entregar una tarea, hacer un trabajo, tener un examen, etcétera, ¿no? El tiempo parece achicarse. Entonces, nuestra percepción del tiempo depende de referencias. Y entonces, al modificar las referencias, se modifica también la percepción del tiempo. Esa es una estrategia de reorientación. Bien, la última estrategia, la regla de oro. Revisamos la regla de oro. ¿Por qué la regla de oro? La utilización, decía Jeffrey Sachs, es a la psicoterapia ericksoniana como la desensibilización sistemática al conductismo, o como la interpretación al psicoanálisis. Es un elemento inherente. La utilización es la regla de oro de la psicoterapia ericksoniana. Es más que un método. Es una filosofía de vida. En un momento voy a hablar más de ella. Es también una técnica, pero es mucho más que una técnica. Es también un método. Y es mucho más que un método y una técnica. Es una filosofía de vida. Es un principio filosófico. Es un principio de vida. La utilización es la regla de oro de la psicoterapia ericksoniana. Como estrategias de utilización, está el vínculo simple, es decir, la asociación causa-efecto de una cosa con otra directamente, de una manera directa, ¿sí? La unión de dos elementos, uno con otro, sin lugar a dudas, inclusive se puede hacer un anclaje, ¿sí? Se puede hacer un anclaje de alegría, de bienestar, lo hacemos todo el tiempo. ¿Para qué? Fíjense, yo creo que lo han hecho o lo han visto. ¿Para qué hace alguien? ¡Yes! O sea, ¡yes! ¿Cuál es la razón de hacer eso? Como manera de, como manifestación de júbilo, de éxito, de logro, ¿no? Eso es en la superficie. Y puedo creer que la gente no lo sepa, pero como psicólogos, terapeutas, ericksonianos, esa es una forma de utilización de un vínculo simple. En PNL le llamamos anclaje. Y es algo que puedes hacer siempre que tengas una situación verdaderamente agradable. ¡Yes! Ánclala. Y entonces estás uniendo esta manifestación que dices, si lo es, esta manifestación específica con la sensación específica. Y cada que te pase algo agradable, haz la misma. ¡Yes!
Así que un día que te sientas triste, molesta, enojada, haz tu 10 y te va a evocar todo aquello. Y te va a cambiar el ánimo. ¿Sí? ¿Qué hace la gente cuando se siente mal? Busca algo que le recuerde algo que le haga sentir bien, ¿no? Y a veces sin querer, hace algo que le hace sentir bien a pesar de haberse estado sintiendo mal, porque está asociado. ¿Sí? Es un vínculo simple. Unir una cosa con otra de una manera simple, sencilla. ¿Mm? Entonces, bueno, eso es utilización. Como ven, la vez pasada estaban así como que, ay, ¿cómo? Y no entiendo, ¿y qué fue? Y todo eso, ay, es mucho. Es simple, no es tan complicado. O al menos eso pienso que pueden ahora notar. Y si tienen dudas, podemos comentarlo después o podemos hacer un mentoring grupal o un mentoring individual para resolver dudas. Entonces, vimos vínculo simple, vínculo múltiple. También vimos vínculo múltiple como una forma de utilización. Es unir muchas cosas para obtener algo. A ver si puedo anclarlo ahora a algo de la siguiente manera. ¿Cómo sabe un niño? Yo creo que ustedes lo vivieron. ¿Cómo sabe una persona, un niño o una niña, que dejó de ser niño, que dejó de ser niña? ¿Cómo supiste de pronto? ¿Y qué pasó después? Ahí te lo dejo como experiencia. Te platico. Yo tendría aproximadamente 12 años. Sí, debe haber sido 12 años por la época misma. Vivía yo en Guadalajara. Estaba yo viviendo en Guadalajara, ya hice la secundaria, estuve internado haciendo la secundaria en Guadalajara. Fueron 4 años que estuve ahí en Guadalajara. Y cada que teníamos vacaciones, que eran diferentes de las de ahora, las vacaciones eran en julio-agosto. Julio y agosto eran de vacaciones, los 2 meses. Ah, no, todavía son aquí, así eran. Aquí eran diferentes, aquí eran, cuando yo estaba en la primaria, salí de la primaria, las vacaciones eran diciembre y enero. El fin de ciclo escolar era en noviembre. Teníamos vacaciones diciembre y enero y entrábamos a clase en febrero. Y allá en el Bajío, en Guadalajara, las vacaciones eran junio-julio. Y entonces, cuando tenía vacaciones allá, venía de visita a mi casa. Venía del internado donde yo estaba, venía de visita a mi casa y entonces nos traía un autobús contrataban un autobús del ADO y nos traían a todos los que veníamos para México, nos traían juntos. Éramos como 80 los que estábamos ahí guardados. Recuerdo, porque era algo que yo hacía comúnmente cuando salía con mis papás, que me iba hasta adelante, iba yo en el asiento que tuviera que ir, pero en la carretera, eventualmente me iba hasta adelante y me ponía a platicar con el chofer. Y yo supongo que teniendo 9 años, 8 años, pues el chofer platicaba conmigo. Y me recuerdo en esa ocasión que venía yo de vacaciones de Guadalajara a México. Insisto, tendría como 12 años.
que cuando veníamos en la carretera y yo venía medio aburrido sentado ahí con mis compañeros, bueno, después de unas horas de ir sentado ahí, me fui hasta adelante, hasta donde estaba el chofer, le hice la plática y él volteó y me dijo, joven, vaya a sentarse a su asiento. En ese momento, como si fuera una túnica, cayó de mí mi niñez. Y supe que tendría que hacer muchas cosas diferentes. Y supe que todo había cambiado. Cambió mi comportamiento. Por supuesto, cambiaron un montón de cosas, ¿sí?, a mi alrededor. Muchas cosas cambiaron a mi alrededor. Ahí te lo dejo como un recuerdo de experiencia. ¿Cómo fue que te diste cuenta de que dejaste de ser niña, de ser niño? ¿Y qué pasó contigo cuando tú te diste cuenta? Porque fuiste tú quien hizo cambios después de darte cuenta. ¿Te resististe? ¿Cambiaste rápido? ¿Cambiaste algunas cosas y otras no? Pero fueron muchas cosas juntas las que cambiaron. Cuando puede ser suficientemente contundente al exponerle, evocar algo en un paciente, de pronto puede tener un número de posibilidades de cambio en su contexto enormes. ¿Mm? Bien. Así que entonces revisamos utilización, vínculo simple, múltiple, vínculo múltiple, utilización de un problema menor. Siempre cuando estamos enfocados en algo, eso puede magnificarse a tomar dimensiones. Cuando logramos que la persona cambie el foco, entonces aquello que parecía tan grande puede pasar desapercibido. Hay muchas anécdotas de Erikson donde podemos identificar eso. Una de las clásicas es cuando su hijo Alan se lastimó. Hay varias versiones. Una es que se cayó y se abrió una ceja, otra es que se lastimó una pierna y se cortó una pierna. Y entonces él capta la atención y lo distrae con un problema menor. Le capta la atención hablando de él, acuérdense de esta forma de externalización. Le pregunta a la señora Erikson, ¿tú crees que esta sangre que le está saliendo sea lo suficientemente sana como para teñir el agua de rojo? Eso capta la atención y lo distrae de la herida que tiene y que está sangrante. Por supuesto, hay una ruptura del patrón, si se dan cuenta. Hay una expectativa. Captó la atención con un problema menor. ¿Su sangre será suficientemente sana como para teñir el agua de rojo? Fíjense todo lo que está implicado. Y entonces, la atención está en otro lado. Le dice Erikson a la señora Erikson, probemos, y entonces cargan al niño, lo llevan hasta donde pueden lavarle la herida y le echan agua para lavarle la herida, obviamente, ¿sí? Pero mientras le están lavando la herida, están platicando
él y la señora Erickson, ¿te fijas cómo se tiñe? Y mira cómo mientras más agua le echamos se deslava. ¿Será suficientemente sana esta sangre? Y el niño está totalmente atento a si su sangre es suficientemente sana como para teñir el agua. Y no en la herida sangrante que ya lavaron en ese momento y que después pueden curar. ¿Sí? Entonces, se puede utilizar un problema menor que capte la atención, acuérdense, disrupción, confusión, ruptura de patrón, generar un estado alterno de conciencia, siempre. No siempre hacemos hipnosis, pero siempre usamos técnica hipnótica. ¿Sí? Finalmente, prescripción del síntoma. Prescripción del síntoma es confuso en sí mismo, pero ¿qué sucede? Ya hemos platicado de esto. ¿Qué sucede cuando al paciente se le sugiere que siga haciendo lo que está haciendo y que él considera problema? Uy, se nos fue Mauricio, ¿verdad? O lo deja de hacer o lo hace hasta hartarse. Primero creamos confusión, acuérdense, eso rompe el patrón. Sí. Para empezar, para seguir, si el paciente sigue las instrucciones, lo que logra es tomar el control. Y en cuanto toma el control, es su elección. Así que puedes deprimirte los viernes, pero los jueves y los sábados vas a estar bien. Puedes mojar la cama 2 días por semana, pero tal vez tengas la cama seca otros 2 días. O tal vez puedas tener la cama seca un día de la semana, y yo no creo que vayas a tener seca la cama todos los días de la semana, pero tal vez la siguiente semana puedas tener 2 camas secas. Y no creo que en 3 semanas tengas todas las camas secas, pero tal vez de aquí a 1 mes o a 2 meses puedas tener 3 camas secas. Y me extrañaría mucho que en 4 meses o 5 meses no tuvieras ya todas las camas secas en la semana. Así que moja la cama en algunos días. Está bien. ¿Sí? Entonces, el paciente toma control. ¿Cómo puedes manejar el insomnio? Eso es clásico también en Erickson, en anécdotas de Erickson. ¿Sí? Le dice al sujeto, vete a acostar y pone el reloj junto a ti. Si en 15 minutos no te has dormido, si se abren los ojos y ves la hora que es y ya pasaron 15 minutos, te levantas y te pones a hacer aquello que odias hacer, ¿no? O sea, el que odiaba encerrar el piso, lo manda a encerrar el piso y no es Karate Kid. Entonces, lo manda a hacer algo que no le gusta hacer. Como prescripción, mantente despierto. Si en 15 minutos no te has dormido, te levantas y vas y encerras el piso. Y así lo hizo como durante una semana, pero al llegar al 5.º día estaba tan cansado que se durmió antes de los 15 minutos. ¿No? Prescripción del síntoma. Bien. ¿Qué vas a descubrir en esta clase? ¿Qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? Hasta aquí algún comentario, preguntas, inquietudes. No. ¿Seguros? Bueno, si hay alguna por ahí, apúntenla porque las podemos revisar después. ¿Sí?
Ya ven cómo es Mauricio. Lo que hace para no estar en clase. Sí, caray. Bueno, entonces, volvemos. ¿Qué vas a descubrir en esta clase? En esta clase vamos a revisar los métodos de la psicoterapia ericksoniana. Vas a aprender qué son los métodos, para qué sirven los métodos, cuáles son los métodos. Pero bueno, algo que ya hemos hecho y que ya saben, la pregunta del millón: ¿qué actitud vas a tomar durante esta clase? ¿Quién sabe de qué está hablando? No entiendo nada. Parece que sabe mucho, pero no sabe cómo decirlo. O bueno, parece que está diciendo algunas cosas interesantes. Sí, está repitiendo algunas otras. Parece que sabe de lo que habla. O, bueno, tal vez ponga atención en algo, pero mientras voy a ver mi WhatsApp o voy a ver mi Facebook, y si hay algo interesante, pues prendo la cámara o me regreso al internet mientras me salgo un ratito. O bien, aquí estoy y voy por todo. Así que te invito a que dejes entrar la información. Te invito a que participes activamente, de que esto que estás escuchando y que te haga resonancia, inmediatamente tenga de ti un resultado y hagas una participación, hagas un comentario o hagas una pregunta. Te invito a que te dejes ver, a que te dejes oír, a que estés presente. Prende tu cámara, prende tu micrófono, levanta tu mano, interrumpe, participa, déjate llevar por la experiencia de aprendizaje, porque te garantizo que lo vas a disfrutar, sobre todo cuando lo utilices con tu paciente. ¿Qué es un método? Método es un procedimiento que se sigue para conseguir algo. Quieres pasar del punto A al punto B. Eso es lo que quieres. Ya tienes una meta. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando tu paciente viene y te plantea su problema que está atrás de su queja, y tú deduces en la relación con él que es útil abordarlo de alguna manera, envolverlo en una caja dorada con un moño grandote para que se lo quiera llevar, ya sabes cuál es la estrategia. Pero ¿qué es lo que vas a poner dentro de la caja? Ese es el método. Lo que viene dentro de la caja, la idea misma. La estrategia es la forma de envolvérsela. En una dimensión diferente, obvio, en una dimensión diferente, pero equivale a algo que usamos los mexicanos frecuentemente y decimos: ¿cómo le voy a dorar la píldora? ¿Has escuchado eso? ¿Alguna vez has oído eso? De, me estás dorando la píldora. ¿Alguien ha oído eso? Sí. Sí. ¿Qué es dorarle la píldora? Claro, si se da cuenta, no funciona. Pero si no se da cuenta, dorarle la píldora es la estrategia.
la estrategia, la envoltura para regalo, el método es lo que va dentro. Es lo que va dentro de la envoltura de regalo. Es lo que va dentro de la caja tan maravillosamente envuelto. Es el procedimiento que sigues para que tu sujeto haga algo. La estrategia es para que se lo quiera llevar, para que se lo quiera poner, para que lo quiera hacer. El método es el procedimiento, el cómo. El cómo lo va a lograr, cómo lo va a hacer. Los métodos son globales y son generales. Son abarcativos. Los métodos son como una vista general. Son como una vista de águila. El método es el elemento general. Hace rato hablábamos o les comentaba sobre el estratega que era Julio César. Y él planeaba la estrategia y se la planeaba a sus generales. Sus generales podían modificarla o darle características de acuerdo al momento o al lugar específico. La estrategia. Pero el método lo hacían los centuriones. Ponerse en formación en B, ponerse en formación de tortuga, ponerse en formación en línea, independientemente de que fuera la infantería o el momento en que atacara la caballería o el momento en que atacaran los arqueros. Entonces, ya la acción misma es otra cosa, la acción misma es la técnica. Hablaremos en un momento más de eso. Pero entonces, ya sabemos qué es el método. El método son las formas, las maneras, son globales. Los métodos son globales, son generales o generalizadores. Por supuesto, las técnicas se subordinan a los métodos. El método es la vista general. La técnica es la acción específica. La técnica, por tanto, está supeditada o subordinada al método. De ahí que yo diga tan festivamente, frecuentemente, que la técnica es lo de menos. Es más importante el método. Es más importante la estrategia. Y no es que la técnica no sea importante, porque de hecho eso es lo que lleva al éxito finalmente, la aplicación de la técnica, a la resolución, al efecto. Pero la técnica está subordinada al método. ¿Ven ver eso? El método no es técnica. La técnica no es método. ¿De qué les habla esto? ¿Qué idea les da esto? ¿Qué piensan cuando ven esta viñeta? El método no es técnica. La técnica no es método. El cuadrito completo que vimos de sistematización taxonómica, de los niveles. La taxonomía, sí. Ajá. Ok, pero platícame, explícame. Digamos que, bueno, clase, a mí no. Los métodos son clase. Imagínate que se lo vas a explicar a un niño de 5 años. Es como si los métodos fueran juguetes y las técnicas fueran carritos. Entonces hay diferentes juguetes, pero entre todos esos juguetes que puede haber hay un tipo de, hay carritos y hay diferentes carritos.
No, creo que ya me confundí yo también. No soy buena para explicar a los niños. Sería algo así como cómo juegas, ¿no? ¿Yo? Vas a Lo A que haces ver. mientras juegas. La técnica es lo que haces directamente. El método es cómo lo haces. ¿Jugaron carritos alguna vez? O sea, Sí, sí, a mí lo que me lo que recuerda ocurre es, ay, perdón. la técnica es exactamente el mover el carrito, cómo le vas dando, que es de cuerda, cuál es lo que vas haciendo. Esa es la técnica. Ya el método es directamente a lo mejor el carrito como tal, ¿no? Pero cómo lo usas, ese es otro rollo. A ver, se me ocurre algo bien padre porque yo sí jugué carreteritas. Sí, Yo la no sé meta, si... ¿no? Famosa. ¿Cómo? Le meta. llamaban meta, ¿no? Sí, sí, O sea, la sí, sí, meta, sí. que se Ándale. ponía la carreterita y le daba 3 golpecitos. Ah, no, con carritos, con carritos. A lo mejor las Sí, chicas, bueno, además de la También. época y de las cuestiones de género, yo no sé si las chicas jugaron, ustedes jugaron carreteritas. Sí. yo A lo sí. mejor Mauricio sí, porque ya, sí, es contemporáneo. Yo no sé si Jorge Armando jugó carreteritas. ¿Jugaste carreteritas, Jorge Armando? No te oímos. Que yo recuerde, no. No, ok, les platico. En el piso hacíamos la carreterita con gis, con vueltas, con curvas. La estrategia final era ganar y llevar el carrito hasta la meta, como decía Elizabeth. El método era llevarlo a través de la carreterita dibujada en el piso. Y la técnica era golpear el carrito con los dedos, irlo empujando, tiki, tiki. Teníamos 3 oportunidades. Como lo hacíamos todo con muchas curvas, si se salía, teníamos que regresarnos al principio. Entonces había que pegarle suficientemente fuerte para que avanzara el carrito y ganarle a los otros, pero con tanto cuidado como para que no se saliera de la carreterita. ¿Pueden diferenciar entre método y estrategia? El método era llevar al Sí, carrito por toda la carreterita sin salirse, y la técnica era darle el golpecitos. golpecito. ¿Se dan cuenta? Pero de la técnica había que saber cómo dárselos, ¿no? Claro, por supuesto. Es parte de la técnica. Sí, por supuesto, claro que sí. La estrategia es llegar a la meta primero. No, la estrategia es llegar a la meta primero, claro, sí. Esa es la estrategia. El Hacer todo método la era, estrategia es hacer todo lo necesario para llegar primero a la meta. Y eso me permitía elegir el método y me permitía elegir la técnica o afinar mi técnica. ¿Pueden darse cuenta de eso? Esa es la explicación. Y me entonces, recordó, doctor, perdón, me recordó el ejemplo de los tacos. De repente los estos imágenes que llegan de la técnica del taco, de ponerse, agacharse, con que la técnica de comerse un taco. Me recordé usted con el método y la sí, técnica, precisamente. sí. La estrategia es satisfacer el hambre. El método es comer tacos y la técnica es hacerlo así para no chorrearse los zapatos de salsa. Ok, buena idea. Me parece una buena forma de enojarlo. Entonces, ¿les da idea este cuadro? Porque además tiene aquí otros elementos. Insisto, el método no es técnica,
y la técnica no es método. ¿Pueden diferenciar ahora entre método y técnica? ¡Yujú! Sí, ¿Me congelé? ¿no? Ah, ¿no? Ok. Este, a veces cuando tengo la pantalla llena con la viñeta, no los veo. Entonces tengo que sacar la viñeta para poderlos ver a todos. Ya voy a solucionar eso. Voy a tener 2 monitores para estarlos viendo mientras veo la viñeta, porque si pongo la viñeta en un solo plano, no los veo. Y si no los oigo, pues no sé si están participantes. Así que entonces, específicamente, ¿qué idea les da? Método no es técnica y técnica no es método. Y no fue un error escribirlo así. Pues es que en sí la técnica es esa parte de lo que haces. Tú sabes cómo lo haces, alguna forma particular que tienes el saber el cómo, ¿no? Mientras el método es esa guía en determinado momento hacia ese objetivo que se quiere lograr en una estrategia, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Alguien más? Pues Cáspita. que uno no es, o sea, uno no es otro, no pueden ser equivalentes, son, No son equivalentes, no son lo mismo, no son lo mismo, no son equivalentes. Estoy poniéndolo en una sola palabra para no separar el no. Sí, eso es también técnico. Son diferentes y son dimensiones diferentes, técnica y método. Y si lo ven en esos niveles jerárquicos, el método, lo dijimos previamente, ¿sí? La técnica está supeditada al método. El método es global, la técnica es específica. ¿Se recuerdan de eso? Y si no, por favor, tomen nota. Tomen nota. Si no toman nota, se pierde el conocimiento. Si no se bajan al papel, si no se aterrizan, si no se fijan en la mente, los conocimientos se pierden. La técnica es específica, el método es global, la técnica está supeditada al método. El método es como la visión del águila desde arriba, porque aquí abajo tenemos la diada paciente-terapeuta. ¿Pueden notar eso? Sí, Les voy a decir como en la primaria, a ver, levanten la mano todos los que digan que sí. A ver si levantan la mano. ¡Yujú! Eso es, sí, sí, sí. sí, Vale, entonces, Yes. seguimos. Métodos. Lo que vamos a revisar ahora son los métodos. ¿Cuáles son los métodos? Les estoy poniendo aquí 9 métodos. Jeffrey Zeig y Brent Getty, en un libro que se llama Las cartas de Milton Erickson, establecen 7 métodos. 7. Por supuesto, en otros libros, complementando en otros libros y con otros autores, como Hanlon sobre todo, pero también Yapko y otros, sobre todo Yapko, hemos podido dilucidar
otros métodos, pero además por definición conceptual, identificándolos como conceptos. Si el concepto encaja, entonces podemos aceptarlo como un método. Así que hemos identificado 9 métodos que vamos a revisar el día de hoy. Cortar a la medida. Utilización, recuerden que la utilización no es solamente un método, también es una técnica y también es una estrategia y también es un principio. La utilización es la regla de oro de la psicoterapia ericksoniana y es a la psicoterapia ericksoniana, decía Saig, les comenté hace rato, lo que la interpretación es al psicoanálisis o la desensibilización sistemática es a la terapia conductual. Orientar hacia la solución es un método. Generar la experiencia, lograr que el paciente genere desde dentro su experiencia, ese es un método. Orientar hacia la acción, hacer que el paciente haga algo, que se mueva de donde está. Intervenir sobre las pautas, sobre todo cuando son rígidas. Cuando ya están establecidas pautas rígidas, el paciente se mete en problemas, la gente se mete en problemas, nosotros en general nos metemos en problemas. Cuando las pautas son rígidas, cuando hay una pauta rígida que mantiene un problema, es un método útil intervenir sobre la pauta. Orientar hacia el futuro. Decía el Dalai Lama que hay 2 días que no existen, el ayer y el mañana. Solo existe el hoy. Sin embargo, de ayer no podemos cambiar nada. Solo podemos examinar lo que pasó y en el presente utilizar ese conocimiento para proyectarlo hacia el futuro, para prever un futuro. Dirección e indirección. Milton Erickson era muy directo en algunas cosas. Y por supuesto, muy indirecto en otras. Era muy directo en identificar el problema y muy indirecto en plantear una solución. Y por supuesto, generar un proceso. La terapia no es para el consultorio. La terapia es para la vida. Así que en el consultorio trabajamos, pero trabajamos para la vida del paciente, para que el paciente lo lleve en adelante hacia su vida. Bien, empezamos entonces con cortar a la medida. ¿Qué significa cortar a la medida? ¿A quién se le ocurre qué significa cortar a la medida? Obvio, es una metáfora. Jeffrey Zeig, de hecho, es quien plantea la metáfora de cortar la terapia a la medida. Es esa parte del diagnóstico, ¿no? No, estamos hablando de tratamiento. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, Sí. bueno, un cachito. ¿Un cachito? Como que se ve medio raro, como si hubiera tenido un acercamiento. Ajá, como un zoom, como si Ajá. fuera toda la diapositiva, pero con un zoom. Ajá. Sí, se perdió, ¿verdad? Bueno, aquí me di cuenta. Bueno, déjenme ver si puedo hacer algo al respecto, porque... Ahí. Ya regresó. Sí. Ok. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué idea les da cortar a la medida? Pues que sea en específico para esa persona. Así como estaba hablando en la diapositiva de que
una no puede, bueno, que nos está diciendo que los métodos son globales, pero las técnicas son específicas en cuanto a cortar en la medida, pues hacer algo de acuerdo a esa persona. No sé, Ok. intereses, por ejemplo, ¿no? Gustos, qué prefiere, qué hace en su tiempo libre. Pienso que es un poco como lo de utilización eh, para poder cortar a la medida. Ok, hay que utilizar para poder cortar a la medida. Sí, sí, claro, por supuesto. Fíjense cómo no son aisladas o separadas ni las estrategias ni los métodos. En 1977, Milton Erickson estaba cumpliendo 75 años. Sí. O había cumplido 75 años, estaba cumpliendo 75 años. Entonces, Margaret Mead, que fue esposa de Gregory Bateson, publicó en el American Journal de Hypnosis, of Clinical Hypnosis, como un homenaje para Erickson, o como una referencia anecdótica a Erickson, publicó que una de las características distintivas de Erickson era que era el único terapeuta que ella conocía capaz de inventar una terapia para cada paciente. ¿Qué idea les da esto? Cortar a la medida, la necesidad del paciente. Sí. La necesidad, los recursos, las estrategias, las cosas que tiene el paciente, cortarlas a que sea útil y funcional para él. Jeff Zeig fue pues alumno directo y alumno directo del doctor Erickson, su hijo académico. Él vivió estudió 6.5 años directamente con él. Fíjense, ahí directo con él estudiando. Y de esos 6 años y medio, 3 años y medio vivió en su casa. Él vivía ahí en su casa. Y hay muchas anécdotas al respecto que cuenta Jeff. Y como de todo ese aprendizaje, de toda esa tutoría, Milton Erickson nunca le cobró un centavo. Él lo comenta, nunca me cobró. Dice, es más, peor aún, me dio, porque llegó un momento en que comía en su casa, porque dice que él le dio hospedaje en una casa, en un cuartito. Lo conocimos el cuartito, porque estuvimos ahí en la casa de Erickson, ahora es museo. Se recordarán de las fotos que tenemos de la silla verde. Ahí está, estábamos sentados, en una foto está Yola y en otra soy yo. Sentados en el sillón verde. ¡Ah! ¡Qué emoción! En la oficina del doctor Erickson. Está la oficina, está la salita de espera, es como si fuera un departamento aparte, un departamentito junto a la casa. Y al fondo está el cuartito donde se hospedaba Jeffrey Zeig. Dice que, sobre todo al principio, pues él nada más dormía ahí y en el transcurso del día él salía a comprarse algo para comer en una tienda cercana, en una tiendita cercana. Pero en algún momento ya estuvo integrado en la familia y comía en la familia y dice Jeff, nunca me cobró un centavo por toda la instrucción que me dio. Y entonces, junto con su esposa en ese tiempo, Carol, esposa de Jeff, planearon hacer algo para él y
lo que se les ocurrió fue hacer un congreso, el primer congreso ericksoniano. Estaba planeado para el cumpleaños número 80 del doctor Erickson. Desafortunadamente murió antes que eso, un poco antes, unos meses antes que eso. Pero haciendo la planeación, hay muchas anécdotas, insisto, comenta Jeff, que el cuartel general era la mesa del comedor de la casa de Erickson. Teníamos la mesa del comedor llena de papeles y de cosas, y cuando era la hora de comer teníamos que recoger todo y dejarlo de lado para que comiera la familia, y después ponían otra vez todas las cosas que estaban ahí, de todo lo que estaban planeando, invitaciones, listas, números telefónicos, etcétera. Y dice Jeff que esto que hicieron o propusieron hacer este congreso ericksoniano, el primer congreso ericksoniano, como un homenaje a Erickson, y también además en pago, como si se pudiera pagar, pues como una retribución a toda la educación que les dio. Y entonces dice, le pedí al doctor Erickson que escribiera, que hiciera una nota de apertura que pudiera utilizar yo como una forma de publicar, de hacer publicidad, porque hacían volantes, en ese momento, en ese tiempo diseñaban y hacían volantes. Bueno, a mí me tocó hacer volantes todavía, para promover los diplomados como el que están tomando ustedes ahora. Y no le estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando, bueno, sí. Estoy hablando de 2004, 2005, ya en esta década. Entonces, quería que le diera algo como una frase, como un eslogan para hacer la publicidad. Y el doctor Erickson me escribió lo siguiente, y de hecho está en los libros, está en algunos libros, y lo tenemos nosotros, lo teníamos en el instituto en un cuadro. Decía Erickson, cada persona es única, indivisible. Por tanto, la terapia debe diseñarse de acuerdo a esas características únicas e irrepetibles de esa persona, en lugar de subirlo a una teoría hipotética de la personalidad, a una cama de Procusto de la psicoterapia. Y esa fue la nota que él les dio. Diseñar la terapia de acuerdo a las características específicas y únicas de la persona. Esto es lo que hace la terapia ericksoniana tan poderosa. Porque, dado que son características únicas de la persona, dado que son características irrepetibles, el llegar a ellas y desarrollarlas también hace una terapia única y, por supuesto, incrementa las posibilidades de éxito. ¿Saben lo que es la cama de Procusto? ¿O tienen idea de qué se trata lo de la cama de Procusto? ¿Han oído de ella, no? ¿Alguien tiene por ahí idea? Ay, no está Mauricio. A lo mejor él pudiera tener una idea. Digo, pensando en acervo cultural. Es bibliotecario, ¿verdad? Bueno, tiene una biblioteca, no es bibliotecario. La cama de Procusto, según la historia mítica, dice que Procusto era un excelente anfitrión. Frecuentemente hacía fiestas
y a veces tenía invitados especiales, sobre todo aquellos con los que estaba enemistado. Y entonces hacía una fiesta e invitaba a el susodicho, aquel con quien estaba enemistado. Y bueno, pues la idea parecía ser que era para conciliar o aceptar alguna cosa, en fin, ¿no? Y entonces lo embriagaba y ya por la noche lo llevaban a las habitaciones donde iba a dormir. Y ahí en las habitaciones en esa habitación especial había una cama, la cama de Procusto. Procusto era el anfitrión. Y entonces acostaban al sujeto en la cama. Y si la cama le quedaba grande, lo estiraban de brazos y piernas hasta que diera la talla. Y si la cama le quedaba chica, le cortaban lo que le sobraba. Esa es la historia de la cama de Procusto. ¿Sí? Ajustar al sujeto a las dimensiones de la cama. Así que dice Erickson que él es ajustar a una hipotética teoría de la personalidad al paciente, estirarle hasta que ajuste o cortarle lo que le sobra, ¿sí? Porque entonces ahí lo importante es la teoría, no el paciente, ¿sí? El paciente es el que se ajusta a la teoría en otros modelos terapéuticos que él ya conocía desde entonces. Recuerden que cuando él estuvo en su época más fuerte y bueno, y que arrastró hasta el final, todavía tenía alguna, por ahí corría la sombra de Freud, ¿no? O sea, la primera fuerza en la psicoterapia de principios de siglo y dominio de la primera mitad del siglo pasado. ¿Sí? Ya después vinieron otros enfoques, obviamente el conductismo, a mediados del siglo estuvo el existencialismo, la tercera fuerza, por ahí vino después la Gestalt y junto con ellos otro montón de enfoques antes de los posmodernos, ¿no? Antes de los posmodernos que surgieron en la segunda mitad del siglo pasado. Pero por entonces estaban esos modelos terapéuticos y por supuesto eran los reinantes. Y Milton Erickson no encajaba, ¿sí? Pero él decía, la persona es única. Por eso se separó de Clark Hull. La persona es única e irrepetible. Y no podemos ajustarla a una hipotética cama de Procusto de una teoría de la personalidad. Hay que ajustar más bien la terapia a las características del paciente. Así que, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con la terapia como método? Cortarla a la medida, es decir, a las características del paciente. Decía Margaret Mead, Erickson es un genio inventando una terapia especial para cada paciente. ¿Vamos bien? Súper bien. Sí, ¿Alguna pregunta por aquí? ¿Todo bien? Seguimos. Sí, Digamos. ¿Por qué? Bueno, obviamente los puse en este orden. No necesariamente tienen que ser en este orden. Acuérdense que no son puros los métodos, ni tampoco son puras las estrategias. Pero bueno, solo para darle una secuencia y para darle un orden, comencé con la utilización, con cortar a la medida. ¿Por qué con cortar a la medida? Porque recuérdense que la estrategia es envolver para regalo y el método es lo que lleva dentro. El método es lo que lleva dentro, es el regalo mismo. Y el regalo mismo debe encajar con las características de la persona. Imaginen, damitas, que
les regalo un perfume, bueno, va en una caja que afuera dice Chanel número 40. ¿Qué esperas encontrar adentro? Un Chanel número 40. Un Chanel número 40. No te voy a poner un Old Spice o un Brut. ¿Sí? ¿Pueden darse cuenta de eso? Si te voy a dar un regalo que te quieres llevar, lo que va adentro debe ser congruente con tus características. Digamos que no dice Chanel número 40, pero claramente es la caja de un perfume. ¿Qué esperas encontrar? Un perfume. Pero yo supongo que no esperarás encontrar, y sería incongruente de mi parte, ponerte un Old Spice. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Así que entonces, bueno, vale que por eso puse primero cortar a la medida, ¿sí? En cuanto al contenido de la caja de regalo, que es el cómo, es el que va dentro de la caja de regalo, debe ser característico, que encaje con las características de mi paciente, para que ya que se lo quiera llevar, encaje perfectamente. Cortar a la medida. Utilización. Por supuesto que utilización. Método de utilización. La regla de oro de la psicoterapia ericksoniana. Ya vimos que es un principio, pero fíjense cómo hay diferencias. ¿Se recuerdan del cuadro que puse de la técnica supeditada al método? El método no es técnica y la técnica no es método. La utilización es método, no es técnica. Entonces, ¿por qué hablo de la utilización como técnica? Porque es una dimensión diferente. Y la utilización como método no es estrategia. La estrategia es diferente. La utilización como estrategia es diferente. Y la utilización como principio es diferente. Como principio es algo que rige la vida. Y yo creo que aquí podremos distinguir entonces, en este momento, las diferencias de la utilización. Si lo piensan como una posición filosófica, es decir, como un principio, ¿de qué estamos hablando? Milton Erickson nació en un medio rural. Presumiblemente, esa es una foto de la familia. La que ven ustedes aquí es una foto de la familia. Esa cabaña que ven ustedes y esa familia que ven ustedes ahí es la familia de Milton Erickson. Están sus hermanas, está él y están sus papás y un tío de él, el que está más a la izquierda. Bueno, en la foto más a la derecha, vista de frente, pero ubicados ahí es el que está a la izquierda, el más oscuro. Presumiblemente esa cabaña tenía esa pared frontal donde están las dos ventanas y la puerta, un cobertizo junto, el techo, pero la parte de atrás, fíjense que era una casa ahí donde están parados, era una casa de una sola habitación. La parte de atrás, la pared de atrás era la montaña. Eso es utilización. Utilizaron la montaña. Y bueno, no es nuevo, pero ese es el caso. Utilizaron la montaña. Era un medio donde no podían darse el lujo de desperdiciar. Así que
utilizaban y reutilizaban todo, todo. Milton Erickson nació en un medio donde la utilización era la vida. Hay anécdotas al respecto, muchas anécdotas al respecto. Era un pueblo minero. Entonces, en aquel tiempo, la fiebre del oro, y todos iban a buscar oro, y ese era un pequeño pueblito cerca de un lugar donde presumiblemente había oro, y se encontró oro finalmente, ¿no? Y entonces no había mucho. Ahí llegaban los víveres, dice, a veces una vez por mes y a veces una vez cada 2 meses, llegaban en carreta a llevarles a los gambusinos los víveres con los que subsistían y, por supuesto, la necesidad de utilizar y reutilizar era primordial, era fundamental. Utilizar y reutilizar. Así que Milton Erickson nació en ese medio y estaba integrado en la vida. Fíjense, no estamos hablando de terapia, estamos hablando de la vida. Estaba integrado en la vida. Era una posición ante la vida. Y fue, durante mucho tiempo, posteriormente a eso, una posición filosófica ante la vida. ¿Qué es un principio? Aquello que rige el pensamiento y aquello que rige la conducta, independientemente de un contexto. Es decir, en cualquier contexto rige el principio filosófico y se mantiene el principio filosófico. Entonces, yo pienso que pueden distinguir ahora la utilización como un principio filosófico, un principio de vida, como clase. Y la clase no es estrategia. Y la estrategia no es clase. Está entrando Mauricio. La clase no es estrategia y la estrategia no es clase. La estrategia es miembro de la clase al principio. Y el principio no es estrategia. Entonces sí pueden diferenciar ahora la utilización como principio y la utilización como estrategia. Les decía hace rato, Julio César era un excelente estratega, y eso ya lo traía él para todos lados, por supuesto, lo utilizaba en los aspectos bélicos, pero también lo utilizaba para manejar al Senado, que era una pesadilla para él. Era fino estratega. Para gobernar y para dirigir el imperio. Era un excelente estratega, como una forma de regir su conducta y sus pensamientos. Por supuesto, tratándose de los aspectos bélicos, era un magnífico estratega que transmitía la información a sus generales para que fueran e hicieran. Si él dictaminaba la estrategia. Pero entonces ya la estrategia ahí, la utilización de el conocimiento y las formas específicas para llegar al fin específico. ¿Sí? Y entonces, insisto, yo pienso que pueden diferenciar la estrategia como principio y la estrategia como, la utilización, perdón, me equivoqué, la utilización, no pasa nada, la utilización como estrategia y la utilización como principio.
Y también es diferente la utilización como método. Sigue siendo utilización, pero es diferente conceptualmente utilizarlo, la utilización como método. Aquí, como método, la utilización es tomar todo lo que está alrededor. El método para que la persona vaya hacia donde tiene que ir, pase del punto A al punto B, es usar lo que ella ya sabe hacer. Si una persona es magnificadora, yo empiezo a hablarle de cosas grandes, enormes, gigantes, y entonces me está entendiendo de lo que hablo. Cuando la paciente obesa, la joven obesa, llega con Milton Erickson y le habla de esas bolas asquerosas de grasa que tiene por todos lados, Milton Erickson le dice, sí, sí es cierto, utiliza eso que ella ya sabe. Para redirigirlo, obviamente, ¿sí? Pero lo está utilizando como un método para empatar, para encajar, para poder lograr que la persona que tiene enfrente entienda de lo que están hablando. En un reciente congreso hice yo la exposición de esta sistematización que ahora ustedes están abordando, por supuesto, en un tiempo limitado. En hora y media les platiqué de todo lo que estamos hablando ahora. Así que imagínense, haber sintetizar todo. Comencé estableciendo conceptualmente todos los términos que vamos a utilizar. ¿Qué es sistematización? Y según la Real Academia, sistematización es el arte de sistematizar. Y sistematizar es seguir un sistema. Y seguir un sistema, y viene la definición de sistema. ¿Sí? Entonces, tuve que definir sistema, sistematización, para que estuviéramos de acuerdo en aquello de lo que estábamos hablando. ¿Sí? Entonces, la utilización como método es tomar los elementos que están ahí para estar claros, estar seguros de que esto va a encajar en la percepción de quien tengo enfrente. Hacer útil lo que ya está allí, y de eso ya hemos hablado más de alguna vez. Como técnica es diferente. Otra vez, el método no es técnica y la técnica no es método. Corresponden a diferentes tipos lógicos. Y después hablaremos de la técnica, pero de momento yo creo que ya pueden empezar a diferenciar la posición filosófica, la utilización como una posición filosófica, una forma de pensar y de hacer en todos lados, independientemente del contexto. La utilización como estrategia. Pensar cómo esto que está aquí va a ser útil para el fin que yo tengo. La utilización como método. ¿Cómo voy a hacer con lo que está aquí? Utilizar lo que está aquí. Lo que yo ya tengo. Y finalmente, lo realizaremos la utilización como técnica. Como ven, está en todos los escalones de la sistematización. Y no es solamente porque yo hubiera querido separarlos o hubiera querido definir conceptualmente cada escalón, sino porque Milton Erickson lo hacía. Y dilucidar al principio, sobre todo,
dilucidar cuándo lo estaba usando o cómo lo utilizaba, qué está haciendo Erickson. Pues está utilizando, utilizando, sí, sí, y poder diferenciar esto en su vida diaria o en la acción terapéutica o en la manera de evocar en la persona o en la manera de hacer cosas en su casa como persona. O sea, la utilización es la regla de oro de la psicoterapia ericksoniana. Hasta aquí. Preguntas, dudas, comentarios, desacuerdos agregados. ¿Les parece entonces que tomemos un receso ya sin pedirlo? Nuestro amigo Mauricio se está tomando sus recesos. Bueno, creo que está fallando en el internet, pero bueno, ya verás el video, Mauricio. ¿Les parece? Son las 7:20 según mi reloj. Y si 7:21. Si les parece, nos tomamos 10 minutos. Vale. A las 7:35 regresamos, ¿vale? Ok. Vayan a Está bien. tomar o a tirar agua. Está bien, gracias.